Bien, lo habíamos prometido que a partir de esta semana íbamos a comenzar a participar con nuestros columnistas de sus columnas, con la diferencia que no estamos en la radio, sino que hoy estamos aquí, en la casa de Roberto Crowley, en la zona de José Ignacio, más precisamente en Santa Mónica, para reencontrarnos con él y ahora poniéndole cara frente a la posibilidad de que no solamente con el audio, sino también con la imagen podamos conversar sobre salud. Esta costumbre que ha instalado en frecuencia abierta Roberto Crowley en relación a que es mejor hablar sobre no enfermarnos que hablar cómo tenemos que curarnos. Roberto, gracias por recibirnos en tu casa. No, al Un contrario, gusto este reencuentro es, contigo. es un gusto, es un gusto. Además, rodeado de mis Sí, libros, de mis cosas, sí, sí. estamos como, Muchas, estamos bien en casa. muchas pinturas acá son del artista. Sí. Sí, salvo esa de atrás que no me la voy a adjudicar, el resto son todas mías. Bien, bien, bien. Bueno, el agradecimiento por recibirnos y el agradecimiento por seguir junto a Frecuencia Abierta ahora en esta experiencia A de muerte, poder, ¿eh? a muerte. A muerte, ¿no? A muerte, de poder estar con esta audiencia que tuvimos en Aspen y que nos sigue y que nos quiere y que nos pregunta por todos ustedes y que quiere saber de manera urgente cuándo van a volver a escuchar nuestras voces por la radio. Ya le hemos dicho que estamos en un tiempo de transición, pero la transición no significaba el silencio ni desaparecernos. Tal cual, Sí, estamos todos los días en tal el cual. recorrido con el auto en el inicio, después estamos en las entrevistas que además solamente se hacen de 9 a 12, sino se hacen en cualquier momento del día que eh, se justifique el hecho de dar difusión a diferentes eventos. Y Correcto. también ahora estás inaugurando esta etapa, digamos, de compartir con nuestros columnistas espacios como este. Bueno, y sabemos, la última vez que hablamos venía saliendo de una experiencia del COVID. Así es, Sí, así es. que Y supongo te eso, debe haber ayudado para aprender algunas cosas también. bueno, me gatilló varias cosas. La primera, no sé por qué razón, yo pensé que nunca me iba a tener que agarrar el COVID. No sé, esa cosa Y que te tenemos tocó. los médicos a veces pensamos que somos inmortales, que no nos agarramos nada. Bueno, en fin. No, yo creo que la realidad es que como no me enfermé de COVID hasta ahora, y pasaron varios años, digamos, de la época pesada, eh, uno bajó la guardia, digamos, ¿no? Le parece que ya el COVID no. Entonces, me pareció prudente, a raíz de mi experiencia, contarla porque tiene que ver con cuidarse, que es siempre el enfoque que nosotros queremos hacer en el programa, ¿no? Bueno, cómo trasladar esta experiencia para que la gente entienda básicamente que se tiene que vacunar y el poder de la vacuna. ¿Cuál es el poder de la vacuna? Yo me agarré COVID, primero pensé que era un resfrío fuerte, cuando vi que la cosa iba demasiado fuerte, digamos, dije, me voy a hisopar porque esto me parece que es COVID. Y fue, realmente fue. ¿Qué sentiste que te hizo pensar que era COVID? Que no mejoraba, ¿Qué síntomas tuviste? no mejoraba, es decir, empecé con como una faringitis, laringitis, lo que sea, mucho dolor de garganta, mucha tos, mucha tos seca, y que normalmente si vos tenés un proceso, digamos, de resfrío, una coriza, lo que decimos los médicos una coriza, al quinto día, como el cuerpo comienza a producir interferón, que es la defensa natural, Ujú. vos mejorás. Cuando al quinto día no mejorás, es otra cosa, ¿no? ¿Fiebre? Sí, sí. No mucha, pero suficiente para tirarme a la cama, ¿no? A mí la fiebre me tira a la cama. Hay gente que, ¿Estornudos? que no. Sí, ¿Dolor de estornudos, cuerpo? dolor de cuerpo, y mucho decaimiento. Mucho, viste, Pocas me ganas. tiraba a estar en la cama. Sí, sí. Así que bueno, me fui a una de las dos clínicas bueno, que tenemos acá, donde la verdad que me atendieron muy bien. No voy a decir en la Mautone, lo digo, no por propaganda, sino porque yo me atiendo allí. Bien. Y me atendieron muy bien, realmente. Y sí, la chica que me hizo el hisopado fue muy cómico porque me hace el hisopado, pone en una gradilla ahí y me dice, uff, me dijo, ya le digo positivo. Así que bueno, No entonces, quedaron dudas de ningún tipo. ¿cuál es la moraleja? ¿Mm? Digamos, ¿no? ¿Por qué dije vamos a hacer COVID en la columna? Porque lo pasé tranquilo. ¿Y por qué lo pasé tranquilo? Porque al estar bien vacunado,
Yo sabía que era eso y nada más. Había un amortiguador previsto ¿No? ya. Que no es poco. Claro. Porque uno ahora digamos, se relajó con el tema del COVID, pero ¿cuánta gente murió? Y yo estoy en grupo de riesgo, por edad, no tengo comorbilidades, por suerte, tengo una hipertensión leve, o sea que no por ahí no iba la cosa, pero hay mucha gente con comorbilidades que si no se vacuna no va a tener una, entre comillas, gripe fuerte o resfrío fuerte. Es decir, no estamos exentos de la patología grave del COVID si no nos vacunamos. Tenemos que vacunarnos. ¿Por qué motivo vacunarse? Porque la inmunidad, desgraciadamente, la inmunidad del COVID no es duradera. No es duradera. ¿Por qué son los 6 meses? ¿Por qué se habla de los 6 meses? Entre vacuna y vacuna. Porque es cuando la inmunidad decae. Entonces, vos estás, si vos no te revacunás, no estás inmune, digamos. ¿Quién se tiene que revacunar? ¿Todo el mundo? No. Hoy no. Déjame hacer una puntualización sobre lo que venías diciendo. Quiere decir que quienes nos vacunamos tenemos un tiempo de cobertura, digamos, ¿Correcto? y que después volvemos a punto cero. No necesariamente a punto cero, no es que estás como virgen de haber Quedaste- tenido contacto con el COVID, pero tenés la inmunidad suficiente, podés tener, digamos, porque también hay cosa personal ahí, suficientemente baja como para tener una complicación seria. Ujú. Entonces, otra cosa que entiendo que la gente a veces se confunde es, yo me vacuné contra el COVID y lo agarré igual. Es que la vacuna no te protege del contagio. No te inhibe de contagiarte. No te inhibe de contagiarte. La vacuna lo que hace es evita la gravedad de la complicación. ¿Y cuál es la gravedad de la complicación? Es simple. Cuando los gérmenes toman las vías respiratorias, cuando es algo de vía respiratoria superior, es molesto, tenés estornudos, tenés tos, te duele la garganta, es muy molesto, pero digamos, en tanto y en cuanto no afecte los pulmones, que es el lugar del intercambio gaseoso, no pasa nada. O sea, es molesto, pero punto. No te va a matar, digamos. Vamos a hablar en criollo. El problema es cuando toma los pulmones. Por eso también pensé en la columna de hoy, un poco más sobre el final, vamos a hablar de qué otras cosas que no son COVID, pero estamos a las puertas de marzo, conviene y quiénes deben vacunarse. Ahí vamos. Básicamente, gripe y neumococo. ¿Mm? Ayer estuve investigando un poco las páginas del ministerio para ver fechas y lugares de todo, digamos, ¿no? Y hacer una apuesta al día de, bueno, ¿quiénes se deben vacunar para el COVID hoy? Los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Voy a usar mi ayuda a memoria Claro, para no claro. olvidarme de nada. Bien, bien, bien. Los grupos de riesgo son personas de más de 70 años. No importa ningún otro factor. Más de 70 años, cada 6 meses debe revacunarse. ¿Con la vacuna? ¿Con cuál vacuna? Con la vacuna que el gobierno provea. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando compra la vacuna, lo que hace es una investigación de cuál es la cepa predominante y compra la vacuna adecuada para ese momento, que puede ir rotando, Mutando, seguro. puede ir mutando. Por suerte, hasta ahora todas las vacunas han demostrado ser efectivas contra estas mutaciones del COVID, pero todos los gobiernos están atentos a eventualmente cambiar de vacuna si fuera necesario por esta razón, ¿no? Entonces, más de 70 años, sí o sí. Más de 50 con comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Que la gente dice, ¿qué son las comorbilidades? Son enfermedades agregadas que la gente ya trae de antemano. ¿Mm? Por ejemplo, diabetes, no importa cuál. Cardiopatías. ¿Por qué la diabetes? Porque es una enfermedad inmunocomprometedora. ¿Por qué la cardiopatía? Porque si el corazón no funciona bien, el corazón y los pulmones trabajan en tándem, en equipo. Si uno de los dos no funciona bien, el pulmón se debilita. Y si el pulmón se debilita y tenemos COVID, podemos tener una neumonía y ahí está el problema. Ahí viene el problema. La enfermedad renal crónica, por la misma razón. Trastornos neurológicos, como el Parkinson, por ejemplo. Por supuesto, cualquier enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque directamente si tiene el pulmón está comprometido de antemano,
¿Todo eso en personas de cualquier edad o No, siempre, más de 70. siempre por encima Más de de 70? 70 o más de 50, con comorbilidad. O sea, más de 70 aunque no tenga nada. Bien, No, yo estoy sano, estoy perfecto, tengo 72, se tiene que vacunar cada 6 meses, religiosamente. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa si ahora yo, por ejemplo, tuve COVID? ¿Cuándo me tengo que vacunar? Dentro de 6 meses. interesante saberlo también. Dentro de ¿A 6 partir meses. de cuando lo tuviste? Claro. ¿Por qué? Porque la inmunidad que da el contagio es más fuerte que la de la vacuna. Entonces, no tengo que esperar tengo que, a los 6 meses va a volver a bajar la inmunidad, entonces me tengo que volver a revacunar. No antes. ¿Por qué no? Porque estoy cubierto. Porque ya tuve contacto con el COVID ahora. Y siempre la respuesta humoral del cuerpo siempre es mejor que la vacuna. Seguro. Lo que pasa El con propio, muchas... el propio cuerpo genera sus antídotos, digamos. Claro, tiene recuerdo inmunológico, Seguro. digamos. Ahora, ¿qué pasa con estas, desgraciadamente, con estas virosis? Que el virus es el que cambia. Entonces, la inmunidad que yo tenía Era para para esa ese cepa virus, seguro, y para esa cepa. puede no, Claro. seguramente o casi seguro no va a servir para una cepa que mute y además si la inmunidad baja, en algún momento se acaba. El cuerpo no se acuerda, entre comillas, y te enfermas feo. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que evitar? Bien. COVID reciente, próxima dosis 6 meses, ya hablamos. ¿Qué pasa con los menores de edad? Tienen que ir es necesario que intervenga el pediatra y el pediatra evalúe riesgo-beneficio vacunar no vacunar. ¿Sí? Ahora, si es un niño, por ejemplo, que está inmunocomprometido, seguramente lo que va a aconsejar Todos el los pediatra... niños tienen que el pediatra sugerir sí o no. Si hubiera en este momento no hay un estado de pandemia ni de epidemia. Y en Uruguay está relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo. Lo están monitoreando todo el tiempo el aumento de casos. Hay un aumento de casos en Argentina que puede repicar en Uruguay. Pero el gobierno está atento digamos, a controlar esto. Por ahora no hay alarma epidemiológica. Digamos, salvo más de 70, salvo más de 50 con comorbilidades. Esa gente sí se tiene que vacunar, Bien. sí o sí. Entonces, ¿quién es más? ¿Qué personas están con la inmunidad deprimida? Las embarazadas. La embarazada es un estado, el embarazo es un estado, desde el punto de vista inmunológico, complicado, porque no nos olvidemos que el embarazo es una especie de injerto. O sea, la mujer embarazada tiene criando, digamos, dentro de su cuerpo, un individuo que es 50% genéticamente de ella y 50% genéticamente del papá. Seguro. Es otra genética. Es una especie de injerto. Es como si tenemos un rosal y le hemos injertado otra especie, digamos. ¿No? Entonces, la inmunidad está, digamos, no está silenciada, pero está en un estado muy especial. Esa mujer no está Es una inmunidad exactamente... compartida, Es una inmunidad disminuida. disminuida. Está como más bajita. Entonces esa mujer tiene que protegerse. Durante el embarazo puede vacunarse y debe En vacunarse. cualquier momento del embarazo. No importa no importa la edad gestacional. O sea, el momento del embarazo. Tiene que darse la vacuna. Muy bien. Creo que no nos olvidamos de nada. La vacuna es gratuita y es voluntaria para toda la gente de más de 70. ¿Qué pasa con la gente de más de 50 con comorbilidades? Debe ir a su médico, supongo que es diabético, y que el médico diga, fulano tal, Roberto Crowley es diabético y debe aplicarse la vacuna de COVID. Y con eso va al vacunatorio. Es gratuita, Y obviamente. las vacunas tienen un tiempo de efecto, digamos, durante 6 meses a partir Del se momento que te la suministra. aplicas. Bien. ¿Mm? O, como dijimos, si tuvo COVID también, 6 meses. Bien. Déjame hacerte otra pregunta. Si dentro de 6 meses no hay en Uruguay otra vacuna actualizada, digamos, como dijiste al principio, ¿tiene que darse el mismo tipo de vacuna que se dio ahora? Siempre la vacuna que el gobierno está entregando en ese momento es la vacuna que corresponde. Bien. Que esa también es otra duda de la gente. ¿Cuál me pongo? ¿Me pongo esta? ¿Me pongo la otra? La que el gobierno adquiere en ese momento
digamos, el gobierno no quiere cualquier vacuna. El gobierno está, todos los gobiernos cualquiera, ¿no? Están atentos bueno, cómo cambió, es el Omicron, es el otro. Bueno, la cepa que corresponde es esta, listo, chao. Bien. En ese sentido, está aceitado eso. Está aceitado, ¿no? Bien. El ministerio, si entran a la página del ministerio, hay un cronograma que empezó en febrero para, digamos, ¿por qué? Para que digamos, la gente no se agolpe toda a vacunarse si quisiera en tal fecha, pero ya el cronograma ya fue incorporando todos estos grupos, o sea que ya todos estos grupos que dijimos, cualquiera de ellos ya se pueden ir a vacunar. Ya se pueden ir a vacunar. A partir del 14 de febrero está habilitado. Entonces, cuando no son grupos de riesgo, no está recomendado en forma rutinaria y evaluar con médico tratante con receta. Bien, si alguien, por ejemplo, que no está dentro de esos márgenes de edad, va a viajar, Sí. por ejemplo, y por razones de precaución piensa en darse la vacuna, ¿está haciendo bien? Hoy no hay pandemia. Hoy no estamos en un estado de pandemia. Con lo cual, en teoría, no hace falta. En teoría no hace falta. Bien, pero y el temor a que de repente llegue a un país donde pueda darse la situación de que se encuentre Si fuera esa la con algún situación, foco. seguramente te podés vacunar allá. Ahí pasa mi vecina. Se puede vacunar allá. O sea, porque, digamos, con la vacuna con las vacunas en general, hay como una temor o lo que sea. Las vacunas no tienen complicaciones. Cualquier medicación, cualquier acción que vos hagas sobre el cuerpo, tiene potencialmente la capacidad de tener una contraindicación. Las contraindicaciones los efectos colaterales de las vacunas son mínimos, pero no son cero. Entonces, las autoridades de salud evalúan es si vale la pena o no vale la pena. ¿Por qué? Porque además, los que no son grupos de riesgo, la gente joven, hoy por hoy, que ya tiene alguna dosis de vacuna, no hay, digamos, estadísticamente hablando, cantidad de complicaciones severas. La gente la pasa como un resfrío. Entonces no vale la pena que esa gente se vacune. Por otro lado, las vacunas no son gratis. O sea, los gobiernos las compran las vacunas. Seguro. Entonces, costo-beneficio, si vos sos ministro, vos decís, yo tengo que tener vacunas ¿para quién? Para la gente que se puede morir. Es una postura lógica desde el punto de vista de salud pública, digamos, ¿no? O sea, no por mucho madrugar se amanece más temprano, diría el paisano, ¿no? No dar vacunas innecesariamente con un potencial riesgo, ¿no? Como por ejemplo en los niños hay que tener cuidado. Ahora, si vos tenés un niño inmunocomprometido, el riesgo es mayor de que se agarre el COVID, de que una eventualísima complicación. Bueno, y otra pregunta en base a tu experiencia. ¿Cómo hay que comportarse después de tener COVID? Después ¿En de tener... qué precauciones, qué cosas hay que tener en cuenta? No, lo más, yo por lo menos lo que yo estoy padeciendo Estamos entrando, saliendo del verano, yendo al otoño. empieza el otoño. Sí, venimos en la parte más complicada. Empieza el lo que tiene que ver otoño con el y empieza clima, la con las circulación temperaturas. de los virus respiratorios, además del COVID. Además de esto, también es bueno vacunarse para la gripe. Justamente. Una cosa no inhibe de la otra. Justamente. Vamos al tema gripe. ¿Por qué hay que vacunarse contra la gripe? Porque la gripe es una enfermedad que se puede prevenir. Y no es una enfermedad boba. O sea, si a vos te agarra inmunológicamente un poquito no tan bien, En falsa escuadra. te puede voltear. La gripe te puede voltear. Y muere gente de gripe. Todos los años muere gente de gripe. Por algo que es prevenible. O sea, no se agarren gripes al divino botón. Eviten la gripe. Entonces, ¿qué pasa con la gripe? ¿Qué pasa con la vacunación? Estuve mirando también el ministerio a ver qué recomienda. Vacunación antigripal. ¿Por qué motivo hay que revacunarse todos los años? Misma historia. ¿Cómo hace el ministerio para comprar la vacuna? El ministerio evalúa la cepa predominante en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque la cepa que circula en el hemisferio norte, en ese momento, en el invierno del hemisferio norte, que es ahora, Donde están digamos, saliendo. Allá. claro, esa cepa va a venir acá. Para acá. Entonces, los gobiernos lo que hacen es comprar la última vacuna contra esa cepa, para protegernos de esa cepa, digamos, ¿sí?
que es la predominante. Por ese motivo hay que vacunarse todos los años, porque la del año pasado no sirve. Se caducó. Sí, sí, está bien. Caducó. Está bien. Bien. Entonces, vacunarse ya se puede vacunar a partir de ¿cuándo? Del mes de abril. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque epidemiológicamente es cuando empiezan las complicaciones. Seguro. Entonces, a partir de abril, seguramente, por lo menos el año pasado fue así, yo me metí ayer en la página del ministerio, todavía no está la fecha, pero me fijé que el año pasado Sí, sí, fue en es abril. es abril. Quiere decir que en abril, Después de Semana Santa, por ahí. exacto, va a salir, el ministerio va a publicar dónde y cómo se puede vacunar contra la gripe, que otra vez es gratuita y hay que dársela. ¿Quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Todos los que quieran, todos. Gripe hay que vacunarse. Bien. ¿Qué pasa con el neumococo? ¿Qué es el neumococo? El neumococo es no es un virus, son unas bacterias que tienen, como su nombre lo indica, neumo viene de pulmón, tiene afinidad por el pulmón, o sea, afecta el pulmón. Hay vacuna muy efectiva contra el neumococo, específica para los neumococos, porque son varias cepas. Eso lo tiene que determinar un médico. No necesariamente, no necesariamente. Hay dos vacunas que abarcan distintas cepas del neumococo. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Hay dos vacunas, una de 13 serotipos, otra de 23 valente. Se da primero una, después la otra. Por ejemplo, yo me di la primera un año y al año sí, a los 12 meses te das la otra. No se da más, no se repite. ¿Quiénes? Sí o sí, más de 65 años, ni siquiera necesitan receta. Van al vacunatorio todo el año. Esto no tiene estacionalidad, no es como no es viral, no tiene estacionalidad, es una sola vez. Perdón. La garganta todavía me falla de vez en cuando. Estás obligando a la voz. Se ofrece todo el año. ¿Dónde? En la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, Uruguay. Estoy dando datos todos de Uruguay. Bien. Entonces, COVID, ya dijimos que quiénes y cómo deben vacunarse. Gripe, hay que vacunarse a partir de abril. Neumococo, pueden ir a vacunarse cuando quieran. Bien, Roberto, para redondear. Pasó la pandemia. Sí, por suerte. Y en lo personal no dejo de asombrarme con las ruedas de mate amargo. El mate compartido como antes de la pandemia. Y la verdad no aprendimos, no entendimos. No entendimos que el mate tiene que ser de cada uno. La verdad que yo soy rioplatense. Y ya, fíjate que no digo soy argentino solamente, soy rioplatense. O sea que yo entiendo el sentimiento del mate. Sí. Y me encanta. Y me encantaba. Me encantaba compartir el mate. Pero la verdad, es una transmisión de bichos infernal. Seguro, sí. Hablando en criollo. Yo creo que a la luz de lo que pasó, tenemos que tener que el mate tiene que ser de cada uno. Seguro. Lo lamento porque te soy sincero. Me acuerdo de mis tías, qué sé yo, me acuerdo de la infancia, del mate compartido. Es una cosa tan integradora, además, tan especial. Seguro. Tan especial. Bueno, de hecho los extranjeros se espantan, ¿no? Cuando vos le preguntas cómo todos chupan de la misma bombilla y qué sé yo, qué sé cuánto, no lo pueden entender. Pero me voy a retrotraer al primer programa que hicimos, Jorge. Cuando vos me dijiste, ¿te acuerdas que hablamos de que por qué motivo vamos a tener pandemias? Vamos a volver a tener alguna otra pandemia. Porque estamos invadiendo espacios naturales que no nos corresponden. Es decir, estamos interactuando con especies animales que antes no interactuábamos. Y esas especies animales tienen sus enfermedades. Y cuanto más nos acercamos, más factible es que pasen al ser humano, como pasó con el COVID. Claro. Es decir, y vamos a ser sinceros, ahora estamos relajados con el COVID porque sabemos que, digamos, si nos vacunamos y tomamos los recaudos, podemos, digamos, no morirnos. Pero ¿cuánta gente murió, Jorge? No nos olvidemos de la cantidad de gente que murió y del pánico que teníamos con la gente mayor y la gente vulnerable, porque la gente se moría. La gente se moría sin poder respirar.
todos hemos perdido algún amigo o algún familiar. Pasa que como un mecanismo del ser humano que dice, bueno, ya pasó. Bien, me diste un tema para encarar en un próximo encuentro. No necesariamente tiene que ser el próximo. Nuestra cercanía con los animales y la incorporación de los animales cada vez más a la vida del ser humano. Y sí, ¿Sí? Todo y tipo sí, de mascotas. ¿Sí? Entonces, me gustaría saber sobre eso. y sí, y A que sí. habláramos sobre eso. Digamos, no es tan grave el tema de la mascota, porque la mascota, si vos tenés un, no sé, un perro, un gato, no hablemos de mascotas Bueno, extrañas, ¿no? bueno. No sé, tengo una Pero zarigüeya, tengo pero uno, hoy en qué día sé hay yo. una tendencia, ¿no? A la Es un mascota poco, extraña. yo lo veo un poquito snob, es mi Ujú. opinión personal, lamento si a alguien le molesta. No, esto, ay, tengo una víbora en casa, bueno, qué sé yo, no sé, en fin, es opinable. Eh, pero el tema es más profundo, no le estamos dando bolilla, no estamos respetando el planeta, no estamos respetando el planeta. Vos fijate, sin ir más lejos, lo que está pasando acá en la costa. Ujú. A toda costa quieren trabajar arriba de las dunas, arruinar la costa con proyectos inmobiliarios. Eso tiene un costo. O sea, pensar que no lo vamos a pagar. Y en la medida que nosotros invadimos, sobre todo especies salvajes, que no sabes qué tienen, Claro. no sabes qué carga de... Porque todos los seres vivos, y esto lo hemos aprendido últimamente, digamos, esta cosa de que somos nosotros y nuestras bacterias y virus. Y cada grupo humano y cada grupo de animales también tiene su universo de bacterias y virus, con lo cual hace millones de años que conviven y más o menos se llevan bien. Pero ¿por qué se tienen que llevar bien con nosotros? Que ¿Seguro? no somos desconocidos. Claro. Se entiende. Roberto, tenemos que ir redondeando esta primera experiencia. Ha sido Muy muy bien. buena, gracias por recibirnos en tu casa. No, al Vamos a, contrario, es un placer. vamos a Es repetir un la placer. visita. No, no les di mate, ¿eh? No les di mate porque trajeron su propio mate. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Espero que saquen en conclusión que sabemos bastante más que hace unos minutos cuando empezamos a conversar con Roberto. Y si eso se logró, el objetivo está alcanzado. Estamos en contacto permanentemente en cualquier momento del día. Frecuencia Abierta está por allí, por nuestro Facebook para ustedes. Buena jornada.